acá la tengo en la obra de teatro. No voy a decir el nombre inadecuado. Es una obra que el señor Ábalos se llama Ojos Bonitos, Cuadros Feos, ¿no? Entonces él ha hecho ese recuento. Bueno, entonces a la señorita Yangali le hemos pedido hacer ese recuento, diríamos, ¿no? Y entonces ahora también en ese mismo tono, aunque el señor Ábalos sí, por cierto, ha estado interviniendo, sí de todas maneras nos gustaría invitarlo a la reflexión, a la rememoración, tomando en cuenta esa referencia de los años bisiestos, 2016, 2020, e involucrando también dentro de esa rememoración este año 2010, que probablemente 2006, sí, es posible que el 2010 también haya sido bisiesto, estoy casi seguro, ¿no? Porque cada 4 años surge un bisiesto. Entonces 2010, 11, 12, 13, 14, bueno, no estoy muy seguro si fue o no bisiesto, no quiero, pero una breve rememoración, señor Ábalos, que pueda compartir con la señorita Yangali y conmigo. Le escuchamos. Un breve balance. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Sí, me comentó de un balance, no sé si es mi internet que lo escuché, se escucha entrecortado. Un balance, una rememoración, no sé si me podría repetir lo que mencionó, por Sí, favor. sí, claro, sí, cómo no, claro. No, le decía que como estamos en plan de recuerdo de los 10 años del Nobel de Literatura de Mario Vargas y estamos compartiendo este documento, y luego pasamos al tema de los años bisiestos y dijimos que la opinión o la gente dice que los años bisiestos algunos dicen que son años con suerte y otros dicen que no son de suerte. Entonces, recurriendo a mi experiencia personal, les compartí la idea de que el 2016 había sido, vamos a decir, un año bisiesto también, y fue muy glorioso, he dicho, porque tuvo un gran viaje a España, ¿no? Y que el 2020, diríamos, es una combinación de lo positivo y lo negativo. Y luego, sobre esa base, la señorita Yangali hizo también un pequeño recuento de lo que habían sido sus últimos 4 años. Por eso también le pedíamos a usted, digamos, una pequeña rememoración sobre esos 4 años. Y esta rememoración, repito, es parte de este acercamiento que estamos haciendo a los 10 años del Premio Nobel de Mario Vargas Llosa. ¿Qué nos podría comentar, señor Ábalos? Esa era la idea, de un pequeño recuento personal de lo más significativo, lo más importante, ¿no? De lo más relevante, porque en tanto seres humanos, supongo que además ustedes deben haber llevado el curso de semiótica, y entonces ustedes saben que es muy importante en los seres humanos la búsqueda del sentido, ¿no? Finalmente, eso es lo que tratamos de lograr, de hacer que lo que hacemos tenga un sentido, cualquiera que sea nuestro oficio, zapatero, librero, crítico literario, como el de ahora el teatro de Vargas Llosa, o chofer, o vendedor de lotería, lo que fuere, o abogado, o parlamentario, o presidente como Vizcarra. Ve usted, Vizcarra se ha encontrado este año realmente para él ha sido muy, muy difícil, ¿no? Bueno, esa es la idea, señor, combinar ahí sobre todo lo que tenga que ver con la literatura, con su oficio, su vocación, su trabajo, si lo tiene, o en fin, si hay alguna noticia más que pueda ser relevante participarla. ¿Qué diría el señor Ábalos? Sí, bueno, respecto del 2016, por lo que recuerdo en lo académico, si no me equivoco, fue un año de hecho bastante provechoso, Sí, ¿no? sí. Si no me equivoco, le coloqué más dedicación a lo que vendría a ser la universidad, fui ayudante de cátedra,
así que eso también me sirvió como una experiencia más al respecto, ¿no? Ajá. A nivel académico sí no, bueno, perdón, creo que sí podría decirlo que fue un año provechoso porque en el 2016 todavía estaba en la universidad, era mi penúltimo año. El 16, ¿no? Sí, en 2016 claro, estaba en cuarto año todavía, Uh-huh. cuarto año de la universidad. En lo laboral, dentro de lo que vendrían a ser mis tiempos libres, trabajaba, ¿no? Porque mis horarios de la universidad eran bastante particulares, tenía clases en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Así que bueno, en fin. Ajá. Y en general el año 2016 sí, en lo académico, en cuanto a mis investigaciones, en cuanto a la delimitación de lo que quería hacer, mi línea de especialización, también fue bastante provechoso. Qué bueno, qué bueno. Ahora, respecto del 2020, de lo que vendría a ser este año en transcurso, creo que ya es por demás sabido que es un año bastante particular y complicado, ¿no? Sí, pues. En cuanto a lo académico, perdón, es obvio que lo virtual dificulta muchas cosas, dificulta que, qué sé yo, que algunos proyectos de investigación y demás Sí. queden obstaculizados, ¿no? Porque Sí. Finalmente las fuentes de información por internet Y ya no está en acceso, ¿no? ¿Cómo? Sí, digo, se dificulta el poder obtener esta información. Claro, tanto de parte de alumno, ¿no? En este caso de la maestría, como de profesor. Porque, Claro que sí. También uno es docente. Claro que sí. Y bueno, en lo laboral, evidentemente, todos nos hemos tenido que adaptar a esto. Sí. Que en realidad demanda mucho tiempo. Muchísimo tiempo. El que uno espera, ¿no? Sí, mucho, mucho. Yo tampoco no tenía ni idea de cuánto. Si no hubiera tenido una persona que esté cerca de mí, yo francamente no sé qué hubiera hecho. Quizás me hubiera tenido que suicidar, porque es verdad. Es decir, la educación virtual es sumamente complicada, porque ahora que estamos teniendo la reunión, como ha sido siempre los miércoles, esta reunión se está grabando, todo esto se está filmando, pero no solo eso, sino que ese video luego hay que enviarlo a la universidad. La universidad tiene una colección de videos, no sé quién verá esos videos, pero todo eso además implica en la casa un mayor consumo de internet, implica preparar el ambiente para que se desarrolle la clase, poner las máquinas a trabajar, el celular, la computadora, la filmadora. Oiga, todo el presupuesto se me va en esta clase, ¿no? Pero lo hago porque tengo el apoyo, ¿no? Un apoyo muy importante, y entonces sí puedo, si no, francamente no sé qué hubiera hecho. Pero en todo caso, complementando el recuerdo del señor Ábalos, que está muy interesante, como la señorita Yangali, sí, lo que me olvidé decir es que el año 16 fue un año literariamente muy importante. ¿Por qué? Porque el 2016 fue el cuarto centenario del fallecimiento, nada más y nada menos que de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, como decimos abreviadamente, y luego también fue el cuarto centenario del Inca Garcilaso de la Vega. Así que con ese motivo, en Madrid pude asistir a algunas ceremonias muy importantes, alusivas al homenaje que se estaba haciendo 400 años después, ¿no? Ambos fallecieron en 1616, miren ustedes, 16, ¿no? Ambos fallecieron, y bueno, ya según las especulaciones ustedes habrán oído, pareciera ser que en esa misma fecha, o por esos mismos días, fallecieron Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Es lo que se dice, que fue una especie de conjunción y que se señala incluso el día 23 de abril, ¿no? Que es el día del idioma, y ese día habrían fallecido estos
tres genios de la literatura. Bueno, quizá ya sea algo forzado por ciertas mentes interesadas en estas coincidencias, en estas suertes, pero bueno, en todo caso sí, fallecieron ellos en ese 1616. Mire cuántos siglos han pasado y esos autores están vigentes, ¿no? Bueno, y no sabemos, volviendo a nuestro Nobel del 2010, no sabemos cuánto, en fin, él sin duda es un inmortal y va a ser también recordado, no sabemos cuánto tiempo, todavía no hay la perspectiva del tiempo y además él sigue trabajando. Entonces, en este documento que he preparado, que estamos en la página 1, entonces ahí he hecho un recuento mínimo de los libros que se han publicado acerca de la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? Toda esta celebración que no ha cesado y continuará, tuvo un mayor motivo de justificación porque don Mario Vargas obtuvo el premio Nobel. Bueno, pasados estos datos que estaba dando, quiero decir que fue una celebración muy grande la que se hizo en aquel 2010, hace 10 años atrás, lo recuerdo bastante bien, ¿no? Y bueno, entonces, para poder compartir los textos, recuerdo que yo tenía en pasado, porque este amigo querido falleció el año 2017. No sé si ustedes han conocido al profesor Miguel, creo que no, Miguel Ángel Rodríguez Rea. ¿Les suena el nombre? ¿Han oído ese nombre? No, profesor. No. ¿Usted, Ábalos? Sí, he escuchado del profesor, Sí. pero bueno, no me llevo a dictar. Ya, correcto, sí. Le voy a dar un alcance. El profesor Miguel Ángel Rodríguez Rea, así, es un reconocido crítico literario, un bibliógrafo, un experto en datos. Trabajó conmigo muchos años en San Marcos y llevábamos juntos el taller de crítica literaria en la época presencial, y él era un editor, además de crítico, era un editor. ¿Qué es un editor? Una persona que se dedica a publicar libros. Quiero decir, no necesariamente que los escriba él, pero sí anima a otras personas a que escriban para que luego él, con la magia que tenía, pudiera publicar los libros. Entonces me parece un homenaje a él también estar comenzando con la explicación de este documento de esa manera. Como ha dicho el señor Ábalos, sí, ustedes en algún momento, ustedes son expertos, por favor háganse expertos tanto en literatura peruana como en literatura española, como en literatura hispanoamericana. No dejen ninguna de esas tres áreas. Les pido, por favor, no digo que van a abarcar las tres, pero en cada una de ellas tengan ahí sus autores, sus obras, sus campos de conocimiento, ¿no? Y eso es muy importante porque por ser sanmarquinos ustedes van a tener, sin duda, conforme avancen, van a tener demanda, ¿no? Entonces les van a pedir de una conferencia, a ver, sobre un autor peruano, ¿no? Por ejemplo, sobre Abraham Valdelomar, qué sé yo, ¿no? Luego, en otra circunstancia, le van a decir, bueno, como usted ha estudiado San Marcos, entonces, a ver, háblenos sobre la obra José Hernández, por ejemplo, sobre el Martín Fierro, ¿no? Es la obra, el autor es José Hernández. Es una obra bellísima del siglo XIX, como seguramente lo saben ustedes, y luego le podrá decir, a ver, por favor, una conferencia sobre Miguel de Cervantes, ya que es de la literatura española, ¿no? O sobre algún escritor más reciente, qué sé yo. Bueno, entonces, este señor, a quien estamos recordando, que lamentablemente para mí, sobre todo para su familia en primer lugar, pero para mí también, falleció con algún problema de salud, situación a la que todos estamos expuestos con mayor razón en estos días, en estos meses. Entonces él falleció el año 2017, en diciembre, cuando yo no estaba en el Perú.
me enteré muy lejos de su partida y me golpeó mucho porque era un amigo de siempre. Y entonces su recuerdo cae muy bien porque entonces él, que como editor él tenía constantemente que estar, diríamos, publicando libros. No me refiero a que él tenía que escribir los libros, no, su labor era editar, publicar. Claro, primero hay que presentar los originales de la obra que uno quiere publicar. Él trabajaba en la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. Les recomiendo a ustedes que son estudiantes revisar los catálogos de la Universidad de Lima, porque ha publicado muchas obras, principalmente sobre la literatura. Han consultado algunas, recuerdan ahora, haciendo un paréntesis, han consultado algunas ediciones vinculadas con su especialidad, señorita Yangali, señor Ábalos, algunos textos, algunos libros de la editorial universitaria de la Universidad de Ricardo Palma. No recuerdo, profesor. ¿No recuerda? No. Ya. No. Señor Ábalos. De haber consultado, me imagino que sí. Seguro, no seguro. En la editorial. La verdad, Claro, claro. No he amparado en la editorial. Sí, claro, y eso es muy interesante lo que usted está diciendo, es decir, por favor, ustedes son especialistas, entonces yo sé que tienen la precaución, pero se las recuerdo. Cuando tengan entre manos un libro para hacer un trabajo, o para leerlo, para consultarlo, tómense el momento para anotar los datos, hacer lo que se llama la ficha bibliográfica del libro, o si es un artículo de revista, igual, siempre los datos, ¿no? Claro, de ser posible uno puede comprar el libro o pedirlo en la biblioteca. Entonces, eso es lo que ocurrió con este querido amigo, Miguel Ángel Rodríguez Rea, editor incansable, es decir, él, y esto no es una metáfora, es una imagen que tengo viva en la memoria. Era de los editores que perseguían a los autores para que los autores escribieran. Mire qué maravilla, mire si el mundo no es maravilloso. Que le digan, a ver, señor Ábalos, ¿tiene usted un libro para publicar? Señorita Yangali, ¿tiene usted un libro para publicar? Y yo te lo publico. No te preocupes. ¿Cuál es el proceso? Tráeme tus originales y yo se los hago leer a un experto. Y si el experto da su opinión favorable, entonces publicamos el libro en la editorial. ¿Cuánto vale la edición de un libro? Por decir, un libro de 200 páginas aproximadamente, ¿no? Vamos a decir, está entre 4.000, 5.000 soles, que es una cantidad bastante fuerte para un presupuesto, ¿no? Entonces, vamos a decir, él tenía, porque claro, era parte de un fondo editorial, ¿no?, que tiene además su librería y que participa en las ferias. El profesor Miguel Ángel Rodríguez Rea, muchos años, viajó a la Feria de Guadalajara, llevando los libros de la universidad. Por eso, cada vez que revisen un libro, siempre anoten la editorial, ese dato es importante. Para una persona común y corriente puede ser que no lo sea tanto, pero para ustedes que son literatos, sí, ¿no? Entonces recuerdo muy bien ese año 2010, fines del 2010, él con el entusiasmo, era un gordito, muy simpático, muy carismático, o nos llamaba por teléfono o nos participaba directamente, entonces nos da esta idea, nos dice, miren, estoy pensando editar un libro dedicado a Mario Vargas Llosa, ¿no? Que salga pronto, pues estamos en octubre del año 2010 y el libro salió efectivamente. Fíjense ustedes, acá lo tengo, si me ven ustedes, que yo no los veo, pero acá lo tengo a la vista, 605 páginas, fíjense ustedes, observen ahí el libro, ahí está, no les estoy mintiendo, ¿no? Ahí está el libro, 605 páginas, una hazaña verdaderamente. ¿Y cómo hizo don Miguel Ángel Rodríguez Rea, que en paz descanse,
amigo eterno, cómo hizo desde octubre hasta abril, porque el libro se publicó en abril, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Es decir, 5 meses. Es decir, en el lapso más o menos que está durando la pandemia, él se las ingenió para reunir un conjunto de trabajos y publicarlos, y donde él figura como editor. El título del libro está en el documento, es el primer libro que yo cito, está el nombre de Rodríguez Rea, Miguel Ángel, editor. Se pone entre comillas para que se vea que no es él el autor del libro, sino es el editor, el que ha reunido los originales. Incluso el editor también puede figurar en el libro como autor. Esa es una potestad de él. Creo que él, no estoy seguro si figura o no, ahora lo veremos. Y entonces él publica el libro el año 2011. El libro se llama Mario Vargas Llosa y la crítica peruana. Ese es el perfil que él quería dar, que en este libro publicaran críticos literarios peruanos, no del extranjero, porque ellos ya que vean cómo publican, pero a él le interesaba que publicaran ese libro críticos especialistas peruanos, ¿no? Ahora, es imposible realmente en un plazo tan breve reunir tal cantidad de páginas que el libro termine con más de 600 páginas. ¿Cómo hizo don Miguel Ángel, consideramos el criterio que él había adoptado, cómo hizo para poder armar el libro físicamente? Probablemente todo esto había que tipearlo, ¿no? Tipearlo, y todo esto antes fue un montón de originales. Ahí está, ¿ves? Es un libro voluminoso. Entonces él hizo la convocatoria a los amigos, a los colegas, era de espíritu amplio, no solo los sanmarquinos, sino los de todas las universidades de San Marcos, católica, pero no solo eso, sino que además, como se trataba de un autor que tenía obra desde la década 60, había muchos grandes críticos, incluso ellos ya fallecidos, que habían escrito sobre obras de Mario Vargas Llosa. Entonces también los incorporó ahí. Es decir, no solamente consideró, digamos, textos de autores que estaban vivos, que estábamos vivos, sino que además consideró en esta especie de antología de la crítica literaria, ahí en esta antología, consideró autores de diferentes épocas, ¿no? El requisito es que hubieran escrito algo acerca de Mario Vargas Llosa, acerca de algún aspecto de la obra o de la biografía, de las novelas, en fin, de la prosa periodística, en fin, de todo, porque esa es, diríamos, la ventaja de un autor como don Mario Vargas, que tiene una obra polifacética. Entonces, en este libro que don Miguel Ángel ya había craneado, que ya había imaginado en su cabeza, en ese libro tenía que entrar todo lo que hubiera acerca de Mario Vargas Llosa. Entonces, una vez que reúne los ensayos, algunos directamente entregados por el autor, que es mi caso, yo también publiqué en este volumen voluminoso, ¿no? Se reúnen todos estos originales y tienen que tipearse. Bueno, ahora ya se guardan pues en las computadoras, todos estos. Además ellos como editorial tienen una serie de máquinas que nosotros no tenemos. Y bueno, todo este material ya quedaba en manos de él, el editor, quedaba en manos de Rodríguez Rea, ver cómo organizaba, cuál iba a ser el índice de este volumen de más de 600 páginas. Y entonces allí él decide, criterio editorial, esa es la labor editorial, cómo distribuyo yo este material. Y ojo entonces a la información, porque no va a ser raro que en el futuro, en 1 año, 2 años, de pronto el señor Ábalos o la señorita Yangali entren a trabajar como editores, o alguien, un amigo del señor Ábalos, de la señorita Yangali, que tiene muchos recursos, diga,
bueno, yo tengo un dinero, quiero invertirlo, quiero poner una editorial, y que ustedes, como ustedes son expertos, ustedes van a ser los editores, ¿no? Entonces, bueno, usted les puede decir, bueno, vamos a publicar un libro sobre Alfredo Bryce, por ejemplo, ¿no? Y entonces ustedes harán la convocatoria y recibirán 10, 20 ensayos, en fin, lo que fuere, ¿no? Y ahí van a funcionar ustedes como editores, es decir, podrán ustedes también publicar algo ahí, pero su labor principal consistirá en recibir todos esos materiales, someterlos a la lectura de los lectores expertos de la editorial, y esos son trabajos que se pagan también. Entonces estos expertos, no solo él, ¿no? Porque él tiene múltiples tareas, pero no solo el editor, sino con un equipo de lectores, leerá esos originales y dirá, bueno, estos originales están bien, ¿no? Esa es la labor de los colaboradores, de los lectores. Pero ahora el asunto es cómo hacer este edificio, porque un libro es un edificio, ¿no? Un libro es un edificio, y es tan complicado hacer un libro como hacer un edificio, porque también intervienen máquinas, personas, durante un tiempo, se manejan recursos. Ahora, por cierto, los recursos son muy avanzados. Este año que se publica el libro, 2011, miren, ya pasaron 9 años, claro, ya la tecnología había avanzado bastante, él trabajaba ya con mayores comodidades, pero el asunto clave aquí de él en relación con este libro era el siguiente, es decir, ver cómo se construía este edificio. Entonces él pensó que este edificio llamado libro, ¿no? La equivalencia, la comparación es válida. Un libro es como un edificio, ¿no? Y como edificio que es, este libro tiene varios pisos, Cada piso equivale a un capítulo. ¿Y por qué? Precisamente porque don Mario Vargas Llosa es también un constructor de ficciones, de novelas principalmente, pero también de obras de teatro, de periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, él también es un autor de varios pisos. Su obra requiere de un enfoque desde múltiples disciplinas, de múltiples críticos. Y lo que hizo el profesor Miguel Ángel fue pues seleccionar ese material, ¿no? Y entonces, ¿en cuántos pisos dividió el libro? Yo voy a citar solamente los títulos de los pisos o capítulos para que ustedes se hagan una idea de cómo es este edificio. Es como cuando va a un edificio, uno tiene una cierta idea de cómo es el edificio, y entonces ahora estamos ingresando a este edificio cuyo título es Mario Vargas Llosa y la crítica peruana. Ese es el título del libro. Entonces, ¿cuántos edificios hay? Vamos a contar primero los pisos, después veremos qué hay en cada piso, ¿no? Será un recuento, esperemos, lo más informativo posible. Entonces, el primer piso está dedicado a la narrativa. Bueno, entonces allí estarán los artículos que algo tienen que ver principalmente con el cuento y la novela, ¿no? Es el primer piso. ¿Por qué? Es el primer piso, es lo más importante de Mario Vargas, es precisamente su obra novelística, ¿no? Bueno, él tiene como 20 novelas, ¿no? Como 20 novelas, o más creo. Bueno, además de muchos otros libros, y por supuesto de la inmensa producción crítica publicada en el Perú y en muchos países del mundo, traducciones a otros idiomas. Por eso digo, Vargas Llosa es un fenómeno, es un monstruo. Bueno, y de alguna manera nosotros que somos literatos debemos tomar su ejemplo en la medida de nuestras posibilidades. Claro, estamos lejos de este monstruo, pero bueno, por lo menos somos contemporáneos de este monstruo, y quizá podamos también contribuir con un pequeño aporte, como es lo que logramos redondear nosotros. Fuimos invitados porque él era, bueno, nuestro amigo, nosotros somos profesores de literatura, entonces él, así como a mí, invitó a muchos, y entonces ya con todo ese material lo dividió primer piso a narrativa.